Pues el día de hoy nos toca el capítulo 9 de Josué, y para mí ha sido gran bendición. Espero que para ustedes lo esté siendo también. El capítulo 9 es el que vamos a ver hoy. Son 27 versículos. No voy a leer todos ahorita de 1 al 27. ¿Qué les parece si mejor vamos viéndolos conforme vamos avanzando? ¿Les parece? El tema de hoy es el engañoso enemigo. De hecho, hoy es cuando presentamos a un grupo de personas que se llaman los Gabaonitas. No sé si recuerden de que unas semanas atrás les compartía de que Jericó representaba el mundo. Y de hecho fue de ahí donde Acán fue donde tomó oro, tomó plata, cuando no era necesario. Pero Dios hizo esa orden de que no tomaran nada de allí. Y si tomaban algo de tesoro, iban a ir a las arcas del tesoro de Jehová. ¿Sí? Entonces el mundo nos ofrece muchas cosas. De hecho, él deslumbró cuando vio un manto babilónico y vio oro, vio plata, y se le hizo fácil tomar y esconderlo en su tienda. Pero ese pecado le costó una derrota más adelante cuando hicieron la primera incursión sobre Ai. Perdieron y murieron 36 hombres de guerra del pueblo de Israel. Después ellos se sacaron de onda. ¿Qué pasó? Dios ha estado con nosotros. Se ha manifestado por qué perdimos. Después Dios le tuvo que decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer un proceso divino para identificar quién fue el que pecó. ¿Recuerdan? Y entonces fue cuando descubrieron a Acán. Pero, ¿qué tuvieron que hacer con Acán? Lo tuvieron que sacar y lo tuvieron que apedrear junto con sus hijas y con sus hijas. ¿Recuerdas? ¿Sí? Y todas sus pertenencias. Y después lo apedrearon y luego lo apilaron, ¿verdad? Pero ya cuando erradicaron el pecado, fue cuando entonces pudieron hacer una segunda incursión en Ai y entonces poder tener victoria. Y después de que tienen la victoria ahí en Ai, Dios les dio una estrategia militar increíble: 30,000 hombres por acá, 5,000 hombres por allá, una emboscada, sacar a todos los hombres de guerra. Y después los 30,000 entraron a Ai y quemaron toda la ciudad. Después regresaron los que estaban jalando a los hombres de guerra de Ai y los emboscaron y ganaron. Y después de que hay esa gran victoria, ¿te acuerdas que hubo un momento de consagración renovada? ¿Te acuerdas? De hecho, hicieron ¿qué? Un altar a Dios en el monte Ebal. Y cuando hicieron ese altar, copiaron, y seguramente fue a cincelazo, ¿verdad? Pero copiaron toda la ley, toda la palabra de Dios. Y leyeron toda la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Y seguramente no fue una hora o una hora y media, como usualmente son los servicios del día de hoy en las iglesias, pero se leyó ante todos, de los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces había una renovada consagración, había victoria y estaban en el mejor momento, ¿sí? ¿Y qué creen que pasó? Pasó lo que está aquí en el capítulo 9. Ya sabes, uno de los momentos más críticos de vulnerabilidad para un creyente es después de una victoria. Acababa de ocurrir una victoria, ¿sí? Pero precisamente cuando hay una victoria es cuando uno es más vulnerable. ¿Es más qué? Solo porque ganemos una batalla no significa que hemos ganado toda la guerra. Ganamos una batalla y de repente ya sentimos como que aquí soy el mero. Aguas, es el momento más crítico. Cuando hemos visto a Dios hacer grandes cosas y maravillosas y hemos experimentado nosotros el poder de Dios en nuestra vida, podemos a veces bajar la guardia. Y cuando bajamos la guardia, ¿sabes qué pasa? Podemos ser engañados fácilmente. Hemos visto a Dios responder grandes oraciones, hemos visto a Dios manifestarse. Es más, hemos visto a Dios hacer milagros inclusive. Pero cuando estamos allí, en ese momento es cuando somos más vulnerables. En ese momento es cuando más fácilmente uno pudiera bajar la guardia y poder ser engañados. Entonces, por ejemplo, podemos orar fervientemente por algo. Dios está respondiendo esa oración y luego bajamos la guardia y dejamos de orar. Ya tenemos lo que habíamos pedido al Señor. ¿Y dejamos de qué? De orar. La victoria de un momento no quiere decir de que a la siguiente ocasión vamos a tener otra vez victoria. Tenemos victoria en un momento, pero la siguiente puede venir un engaño. Y si alguna vez hemos de aprender una lección sobre cómo el pueblo de Israel y también inclusive nosotros los creyentes podemos ser fácilmente engañados, es precisamente lo que se encuentra aquí en el capítulo 9 de Josué. Josué
se lleva a cabo de una manera cronológica después de una maravillosa victoria sobre Ai. Ahí es cuando está ocurriendo este engaño. La ciudad ya había sido capturada, ya estaban disfrutando de los tesoros, porque acuérdate que ahora en Ai ya les dio chance a Dios, ahora sí puedes agarrar. Se les habían prohibido que de Jericó agarraran absolutamente nada, pero ahora en Ai, ahora sí ya les permitió, agarren lo que quieran. Y después de haber pasado años comiendo el maná, pues seguramente ahora sí ya les empezaba a gustar ahí los steaks, las ensaladas. Bueno, les empezaba a gustar muchas cosas para poder disfrutar. Estaban disfrutando, de hecho, también una adoración sólida. Pero hay una lección que aprender aquí. Y esa verdad bíblica que vamos a tratar de alcanzar es que después de que Dios nos ha dado una victoria, necesitamos mantenernos ¿cómo? Alerta. Necesitamos mantenernos alerta porque es engañoso el enemigo. O los enemigos pueden ser muy engañosos y van a tratar de ingresar a tu vida, van a tratar de ingresar a tu mundo para traerte problemas y para traerte ¿qué? Derrota. ¿Sí? Esa es la verdad bíblica que vamos a buscar el día de hoy. Entonces, Dios les da a Israel una gran victoria. Josué, los líderes de Israel, bajan un poco la guardia y ahí es cuando les empiezan a dar el jab. ¿Alguien vio la pelea anoche? Cada victoria que tú ganas, déjame te digo, cada victoria que tú ganas es una invitación para que el enemigo realice un ataque a gran escala contra ti. Ay, papá rey, échate ese trompo a la uña. Acabas de experimentar una gran victoria y es precisamente una invitación para que el enemigo venga, pero ahora a hacer un ataque a gran escala contra tu vida. Y no solamente eso, cuando hemos visto a Dios darnos una victoria debemos mantener siempre la guardia alta. Nunca la podemos bajar, nunca. Debemos darnos cuenta de que el enemigo no deja de existir solamente porque hemos obtenido una victoria. Eso subráyalo. El enemigo no deja de existir solamente porque tuvimos una victoria. Él sigue ahí y él es mañoso. Bueno, no de los de allá, ¿verdad? No me refiero, no, de los de acá, ¿sí? Algunos saben interpretar eso. El enemigo es astuto, ¿ok? El enemigo es astuto. Va a venir a nosotros de una variedad de ángulos. A lo mejor no te dio por aquí, pero a lo mejor va a venir de frente, o a lo mejor te va a venir por la espalda, te va a venir de cualquier ángulo. Va a venir a tu vida y va a querer destruirte. Y la gente de Dios, el pueblo de Dios, necesita saber esto. El enemigo no ha dejado de existir. Así que lo que vamos a tratar de ver en este pasaje son por lo menos 7 respuestas históricas. Y la primera respuesta histórica, bueno, déjame te doy el mapa de una vez, porque me gusta mostrarte el mapa, ¿no? Hay 7 respuestas históricas, ¿ok? La respuesta de todos los reyes, es decir, todos los reyes que vivían al oeste del Jordán. Hay una respuesta ante la victoria o las victorias que estaban teniendo el pueblo de Israel. La respuesta de los gabaonitas, que son el tema central del día de hoy, a las victorias de Israel. Vamos a ver también la respuesta inicial de Israel a ese acercamiento de los gabaonitas. Vamos a ver cómo los gabaonitas respondieron a los israelitas. Y vamos a ver también cómo los israelitas responden a un ofrecimiento que les vinieron a hacer los gabaonitas. Y vamos a ver cómo descubren que fueron engañados los de Israel. Van a descubrir que fueron ¿qué? Engañados. Y séptimo, cómo Josué responde a los gabaonitas. ¿Les parece si empezamos? ¿Sí? Como dijo el forense, por partes. Número 1, la respuesta de todos los reyes a la victoria de Israel. Checa el versículo 1 del capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano. Todos, se mandaron WhatsApp, no sé, Facebook, no sé cómo se comunicaron, pero todos sabían. Fíjate bien, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los triglicéridos. No, esos no, ¿verdad? Esos no. Dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ahora, todos los reyes se encontraban en el resto de la tierra prometida. Acuérdate, cruzaron el Jordán, ganaron Jericó, ganaron Ai, y todavía restaba mucha tierra. Y todos sabían, todos estos pueblos que acabo de mencionar, que acabamos de leer, se ponen de acuerdo para ir contra Josué y formaron, como quien dice, una coalición. ¿Una qué? Contra Israel. Y el propósito era luchar contra Josué y era el propósito de luchar contra Israel. Básicamente, estos pueblos no temían a Dios. No apoyaban a Israel. ¿Odiaban a quién?
a Israel. Y querían luchar contra Israel. Eso es lo que deseaban hacer. Ahora, cuando una nación, cuando un individuo está bien con Dios, cuando entra en un pacto y en una relación con Dios, ¿sabes qué es lo que ocurre? Hay gente que se levanta en contra de esa nación y hay gente que se levanta en contra de ese individuo. Y si tú estás en una buena relación con Dios, déjame decirte, vas a tener también ataques. Se va la gente a unir contra ti con causas malignas. Cuando tú estás bien con Dios, cuando estás siendo favorecido por Dios, se van a levantar enemigos. Ahora, la razón por la que estos reyes creían que ya no eran tan invencibles es precisamente porque se escucharon de que hubo una derrota. Aquella primera incursión contra Ai. Y dijeron, no son tan invencibles. Le ganaron a Jericó, perdieron con Ai, pero Ai era un ranchito. ¿Eran cuántos? Como 12,000, ¿te acuerdas cuando vimos? Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una coalición, vamos a hacer una alianza, vamos a pelear todos contra Israel, vamos a ganarles, no vamos a darles nuestras tierras. Eso era básicamente lo que querían hacer. Y ustedes saben muy bien que cuando resistimos al diablo, ¿qué es lo que hace él? Él huye de nosotros cuando resistimos al diablo, pero cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa? Le da a él, a Satanás, la oportunidad de juntar más fuerzas porque nos ve vulnerables y viene otra vez a hacer otro ataque a grande escala contra nuestras vidas. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Eso es lo que ocurrió contra Israel. El pecado de Acán les había costado una derrota y dijeron, estos cuates son vencibles, no son tan poderosos, pero era por un pecado. Dios le dijo, tienes que limpiar al pueblo del pecado y una vez que tú trates con el pecado, entonces sí vas a poder tener victorias futuras. Pero mientras que no limpies nada, derrota tras derrota, no va a haber victoria. El diablo es implacable. El diablo no es el que está en la lotería, que tiene 2 cuernitos y que tiene una cola así. Ese no es el diablo. Él es implacable. Y si él ve una oportunidad en tu vida, porque hay pecado en tu vida, él va a intentar aprovecharse de esa oportunidad. Aguas. Tenemos 3 enemigos. Ya vimos a Jericó, que representa al mundo. Es un gran enemigo. Nos va a traer cosas que nos van a querer deslumbrar. Ai, recuerda, representaba la carne. ¿Qué fue lo que pasó con Israel y con Josué? Intentaron ellos por su propia cuenta, por su propia autoconfianza, no hombre, ¿sabes qué? Manda nomás unos 2,000 o 3,000 soldados. ¿Para qué cansas al pueblo? Maquinaron ellos, no consultaron con Dios. Con la carne no pudieron. Me acuerdo cuando vimos ese tema, estábamos aquí hablando y diciendo de que hay gente que hace casi un striptease espiritual diciendo, me he quitado yo esto del mundo, me he quitado aquello del mundo, ¿sí? Pero ¿qué tal en la carne? A lo mejor has sido victorioso en el mundo, pero ¿qué tal en la carne? A lo mejor ahí es donde tienes derrotas en la carne. Pero ahora estamos viendo un tercer enemigo y ese enemigo es Satanás, que es engañoso. Vamos a ver cuál fue la siguiente respuesta, la respuesta número 2, porque hubieron 7, ¿no? La respuesta de todos los reyes a la victoria de Israel, ya la vimos. La respuesta de los gabonitas a las victorias de Israel, versículo 3 al 6. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, mas los moradores de Gabaón. Ahí está la respuesta de los gabaonitas, ¿no? Cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, ¿usaron de qué? Astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos. Fíjate lo que hicieron, la estrategia de ellos. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, versículo 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y ¿qué? Mozo. Versículo 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Sí, estos eran unos actores increíbles. Si los Óscares, así se llaman, ¿verdad? Los premios que le dan a los actores. ¿Sí? Si hubieran premios Óscar, estos cuates eran los que se hubieran llevado todos los premios. Dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel. Dice, nosotros venimos de tierra muy lejana. Mentirota, ¿verdad? Haced pues ahora alianza con ¿quién? Con nosotros. Ahora, Gabaón era más grande en Ai. Más o menos, ahí les puse un mapa por donde estaba este lugar. Habían cruzado el Jordán, aquí está Jericó, ¿sí? Acá está Betel y por acá está
Gabaón. ¿Pero qué sabemos de Gabaón? ¿Hay algo que sabemos de esto? Bueno, los gabaonitas, más adelante cuando lleguemos al capítulo 10, versículo 2, fíjate cómo era Gabaón. Dice, esto por supuesto alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Y fíjate bien, era tan grande como las capitales reales y tenía un ¿qué? Tenía un ejército poderoso. Órale, este no era un Ai, esta era una ciudad mucho más importante, real, con soldados de élite, estaban bien equipados, con la alta tecnología de guerra, si le pudiéramos decir. Los gabaonitas vivían en una región montañosa y de hecho solamente se ubicaba a 6 millas de distancia. Haz de cuenta, ¿cómo te lo puedo poner? ¿Cómo te lo puedo escribir? Del Expressway a la Trenton son 5 millas. A esa distancia vivían los gabaonitas. Y llegaron a engañar al pueblo de Israel diciendo que eran de un lugar muy lejano. Esa era la distancia, 6 millas. Cuando se enteraron, mejor dicho, de que los israelitas habían tomado a Jericó y Ai, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un plan. ¿Cómo le vamos a hacer para ganarnos la confianza del pueblo de Israel y que no nos destruyan? Ya nos enteramos que han despedazado a otros reinos, los que estaban al oriente del Jordán. Nos enteramos que Jericó y que Ai. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, su plan era este, checa el dato. Se hicieron pasar como enviados, como mensajeros. Se hicieron parecer como que habían viajado desde un país lejano para unirse a Israel. Por eso agarraron esa ropa vieja, zapatos viejos, los odres rotos inclusive, el pan mohoso. ¿A alguien le gusta el pan mohoso? ¿No? ¿Lo has visto en alguna ocasión? Te pone así medio seco y feo y verde, ¿no? Ugh. No es aguacate, ¿ok? No es aguacate. Se vistieron como que parecían haber viajado cientos de millas, ¿sí? Yo no sé si recuerdes, y no me acuerdo exactamente si fue en uno de los maratones de esos muy conocidos que hacen por acá, que hubo una mujer que se hizo pasar como la que ganó el maratón. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se me olvida. ¿Boston? Se me hace que fue en Boston. Entonces se hizo pasar de como que ella había ganado el maratón y llegó allá a la ¿cómo se dice? A la recta final, a la meta, y llegó y pues le dieron a ella el trofeo, el premio y todo, ¿no? Después cuando fue entrevistado uno que ya había corrido antes ese maratón, dice, no sé, yo veo en ella como que no llegó tan desgastada como usualmente alguien que corre un maratón, llega a la final. Bueno, ¿qué creen? Hicieron una investigación y descubrieron que ella había engañado en ese maratón. Y le tuvieron que restituir, o ¿cómo se dice? Destituir del puesto de la victoria. Alguien se puede hacer pasar como un engañador, se puede hacer pasar como que es una buena persona, pero lo que está haciendo es simplemente apariencias. Se vistieron con ropas que parecían haber viajado de muy lejos. Pero fíjate, el versículo 6 dice que fueron a Josué y le dijeron que eran de un país lejano y que querían hacer un pacto, es decir, una alianza con ellos. Pero la realidad es que vivían a 6 millas, estaban bien cerquitas. Dieron la apariencia como que venían de otro mundo, pero te voy a decir algo. Cuando el enemigo está tratando precisamente de colarse en tu vida, cuando está el enemigo tratando de colarse en tu familia, va a intentar crear una apariencia de algo y es una mentira ilusoria. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el enemigo. Eso es lo que está tratando de hacer. Mira, te muestro esta imagen. Hay por ahí un dicho en inglés que dice, never judge a book by its cover. ¿Sí? Nunca juzgues el libro por su portada. Tú ves esta imagen y ves la del lado izquierdo y ves a una niña ahí como muy inocente y a un hombre que hasta que por su apariencia, ese es un maloso, ese es alguien. Pero tú ves después la foto de la espalda y ¿cómo los ves? Totalmente opuestos. El hombre trae un ramo de flores y la mujer ¿qué trae? Un hacha. Hermanos, las apariencias no prueban absolutamente nada. Cuando alguien se acerque a tu vida para hacer algún trato contigo, para hacer algo contigo, tienes que tener mucho cuidado. A lo mejor venciste el mundo,
A lo mejor no estás batallando en la carne, porque a lo mejor ahí también el Señor ha hecho una obra en ti, pero aguas con el enemigo también. No lo menosprecies. La buena nueva es de que Dios nos ha dado recursos para vencer también al enemigo. Nos ha dado también victoria sobre él. Vamos a la tercera respuesta que vemos aquí. La tercera respuesta es la respuesta inicial de Israel. Ok, ya vienen los de Gabaonitas y dicen, ¿sabes qué? Le hacemos esta propuesta. Y entonces a esa primera propuesta hay una respuesta también inicial de parte de los israelitas. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, y los de Israel respondieron a los heveos. ¿Qué fue lo que dijeron? Quizá habitáis en medio de nosotros. Alguien por ahí dijo, huele a pescado. ¿Alguien le gusta el olor del pescado? No, ¿verdad? Les gusta ya asadito, ¿verdad? Zarandeado, ya sin huesito, ¿verdad? Ya les antojé, ya les di hambre, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, quizá habitáis en medio de nosotros. Algunos dijeron, algunos del pueblo de Israel, algunos, no todos. A mí sí me hace que estos habitan cerca de aquí. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dice, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? A mí se me hace que ustedes son vecinos. Ahora, este versículo es crítico. Y si lo puedes subrayar ahí, o circular el versículo 7, circúlalo. ¿Sí? Porque muestra que inicialmente hubieron algunas preguntas, inicialmente hubieron algunas dudas. Hubieran, como dicen en inglés, unos red flags, unas banderas rojas. ¿Has visto cómo en las pistas de automóviles de repente, aguas con la bandera? Porque puede haber un accidente o hubo un accidente, tengan cuidado, se pone la cosa peor. Y cuando hay una bandera roja, uno tiene que tener mucho cuidado. Habían algunas sospechas aquí de que estaban viviendo cerca y que no habían viajado de tan lejos, pero querían hacer un pacto, ¿no? Nosotros no podemos descartar cuando de repente hay así unas primeras, ¿cómo se podría decir? Impulsos iniciales de que, a mí se me hace que a lo mejor no puede uno ignorar ninguna de esas sospechas. Pudiera ser inclusive hasta el mismo Espíritu Santo que te está diciendo aguas. Respuesta histórica número 4. Number 4. Sí sé hablar inglés, para que vean. Los gabaonitas responden a los israelitas. Versículos 8 al 13. Fíjate lo que dice. Ellos respondieron. ¿Quiénes son ellos? Los gabaonitas, ¿no? Primero hicieron el acercamiento de los gabaonitas a los israelitas. Hay una respuesta de los israelitas. Y ahora los gabaonitas responden a los israelitas. Ellos respondieron a Josué. Nosotros somos tus siervos. Venimos a servirles. Dice, y Josué les dijo, ¿quiénes son vosotros y de dónde venís? ¿Sí? El 9 dice, y ellos respondieron, tus siervos, otra vez haciéndose pasar por siervos, han venido de tierra muy lejana. Venimos desde la Trenton a la Nolana. ¿Sí? ¿Sí? Dice, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 10. Y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, en el oriente del Jordán. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Ahí están unos nombres, si acaso van a tener babies o algo así. Ahí pueden considerar algunos nombres, ¿ok? Unas buenas ideas. Que estaba en Astarot. Ahora, cheque el dato. El versículo 11 dice, por lo cual nuestros ancianos, pausa tantito. A ver, déjame regreso tantito. Fíjate, están haciendo referencia a Sehón, rey de Hesbón, y están haciendo referencia a Og, rey de Basán. Pero no hicieron ninguna referencia de Jericó y no hicieron referencia de Ai. ¿Por qué crees? Porque se estaban haciendo pasar de que venían de lejos. Y si ellos decían en ese momento que eran de Jericó o que eran de Ai, pues entonces estaban dando, ¿cómo se dice? Descubriendo, exactamente, estaban descubriendo, ¿no? Abusadillos desde chiquillos, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos. Y dice, haced ahora alianza ¿con quién? Con nosotros. Versículo 12, nuestro pan, aquí está, de la panadería, no digo nombre, ¿verdad? Caliente desde nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya está seco y mozo, ni para las tortas. Versículo 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya están rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos no eran Nike, no eran Reeboks, ¿sí? No son Reebok ni son Nike, ¿no?
Y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hay 5 declaraciones aquí que quiero que veas, muy importantes. Fíjate, 5 declaraciones. Hemos venido a ser tus sirvientes. True or false, verdadero o cierto o falso. A ver, otra vez. Hemos venido a ser tus siervos. ¿Cierto o falso? No, ¿cierto? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí. A ver, número 2. Hemos venido de un país lejano. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Qué otra declaración hicieron? Hemos venido porque escuchamos que el Señor era el Dios de Israel. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Número 4. ¿Qué dijeron? Hemos venido porque nuestro liderazgo quiere una relación unida con ustedes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Declaración número 5. Hemos venido a compartir nuestro pan y vino con ustedes. ¿Cierto o falso? Falso, porque era aquí de 6 millas, a la vuelta de la esquina. Pero checa el dato. Esto es algo bien importante. ¿Cierto, falso? ¿Cierto, cierto, falso? Así es como es el enemigo. El enemigo va a llegar a tu vida y te va a decir parte verdad, te va a decir parte falsedad y también te va a decir completamente falsedad. ¿Sí? Cuando tú mezclas verdad y mentira se llama sincretismo. Y aguas, es peor cuando estás mezclando verdad con mentira. Es peor. Más de una persona seguramente, no sé si les haya pasado a ustedes aquí, pero han comprado tal vez un auto y que resultó que fue un limón. Me acuerdo y todavía lloro. Estaba recién casado. Mi esposa me ganchó a los 21 años. Pobrecito yo. No, bien inocente. ¿Verdad? Bien inocente, pero me engatusó, ya sabes. Sí, me engatusó. Me hizo que me casara con ella. Y yo tenía 21 años. Bien creído yo, pero bueno, pues obedeciendo. Oye, entonces yo creo que como a los 22 compré una Ford Ranger, ¿ok? Aquí en la 23. Ay, juez. Oye, y bien bonita la Ford Ranger. Era color cremita, tenía unas vistas de color negra, unos rines deportivos, llantas anchas. No, bien chula la Ford Ranger. Oye, pues, ¿qué crees que hice? ¿La llevé al taller mecánico? No. Pagué todo cash. Le hice el primer cambio de aceite. Parecía locomotora. Pues sí, le habían echado esos aditivos, ¿verdad? Al aceite, ¿verdad? Para que no eche humo. Y no, parecía que era un tren de carga. Un madero, ¿sí? Parecía de diésel. Desde entonces compro mejor en South Texas GMC. Aprovechando el comercial. Ahí sí voy y no lo llevo a ningún taller porque yo tengo confianza ahí en esa agencia. Oye, pero ¿qué me pasa eso? Ahora, ¿crees que me pasó otra vez en el futuro? ¿Aprendí la lección? Claro que aprendí la lección, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Hay gente que te da exageraciones. Es más, hay gente que te va a hacer escuchar lo que tú quieres escuchar. No, pues suena bien, suena interesante. Es lo que el enemigo hace. Verifica bien los hechos, verifica bien las cosas antes de tomar una decisión. ¡Wow! Así funcionan los enemigos. No puedes confiar en ellos. Por supuesto que no puedes confiar en ellos. Ahora, si tus decisiones, fíjate bien, si tus decisiones son tomadas en base a apariencias, puedes ser engañado fácilmente. Aquí hubieron algunos errores, ¿no? No los apunté aquí, ¿verdad? Se me hace que no los apunté. Pero error número 1, aceptaron evidencias cuestionables. Vinieron y les presentaron ¿qué? Pan, bolsas de vino. Pero era cuestionable, ¿no? Eso, mira, hasta mis zapatos, mira. La suela, ¿verdad? Pero dicen parte cosas que son verdaderas, ¿no? Dicen parte que son falsas. Error número 1, aceptaron evidencias cuestionables basadas en la apariencia. Confiaron en la apariencia. Muchas veces no te ha pasado, a mí me ha pasado. A veces yo tomo una decisión en base a una percepción y la riego. Cometo errores.
¿Cuál fue el otro error? Bueno, la Ford Ranger. No compren Ford, ¿eh? Fix or repair daily. No compren Ford, ¿sí? ¿No se sabían? Did you know that? Yeah. ¿Se sabían esa? Ford, fix or repair daily, ¿sí? No compren Ford. Perdón, bro. Cámbiala. Yo te digo dónde, ¿eh? Yo te digo dónde, bro. Yo te digo. Ok, el otro error que fue fatal fue el que no consultaron con Dios. Fíjate el versículo 14. El versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron con Dios. Man, ese es el error fatal. El versículo 14. Esta era una decisión muy importante. Cuando tú y yo confiamos en nuestro propio entendimiento es cuando entonces íbamos a ir para el monte. En serio. Necesitamos buscar la mente de Dios. Es lo que necesitamos buscar. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? La mente de Dios. Ora, inclusive cuando tienes tú la razón. Hace como una semana creo que puse una publicación ahí en Face y decía, ora cuando tú piensas que tienes la razón. Ora cuando tú crees que tienes la decisión más apropiada. Ora a Dios. El grave error del pueblo de Israel fue precisamente no hablar con el Señor. Eso lo descuidó Israel y entró en un pacto que no debe haber entrado. Alan Redpath es un comentarista bíblico y dijo, nunca confíes en tu propio juicio en nada. En tu propio juicio no confíes en nada. Ora. Y sabes, tienes que orar por muchas cosas. Tienes que orar cuando se trata del compañero de mi vida. Tienes que orar cuando se trata de la compañera de mi vida. Tienes que orar también cuando inclusive estás en la compra de una casa. Tienes que orar también cuando estás orando por un trabajo. Tienes que orar también incluso en la decisión de un vehículo. Consultar con Dios. Amén. 2 errores graves. Vámonos para la número 6, ¿no? Vámonos no brinqué estos slides. Ahí están los errores. Déjame adelanto tantito, perdón. Me emocioné tanto acá con mi error de ¿cómo se dice? De camioneta. Eso fue lo que puse en el Face, mira. Dice, ora a Dios, aun cuando piensas que estás bien, o que has tomado la mejor decisión, o que estás en lo correcto, o que según tú tienes la razón. Hubieron 7 respuestas históricas, les veníamos contando. Y ahora estamos en la número 6. Los israelitas descubren que han sido engañados. ¿Qué pasa por tu mente cuando has sido engañado? Oh my God. Me engañaron, me estafaron. Fíjate lo que dice el versículo 16. Dice, pasado 3 días, ¿cuántos días pasaron? O sea, estos cuates ya andaban ahí viviendo entre los israelitas, haciéndose pasar como gente de un mundo lejano. Y ahí estaban, pero habían pasado ya 3 días. Pasaron 3 días después de que hicieron alianza con ellos. Oyeron que eran sus vecinos. Y que habitaban, ¿dónde? En medio de ellos. Versículo 17, es decir, ahí cerquita, es lo que quiere decir. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Ándale, papá rey. Dijeron, pues aquí están en cortito, pues vamos ahí a checar el dato, cómo está ahí la situación. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim. Versículo 18. Dice, y no los mataron los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hubieras hecho tú? ¿Me la hicieron? Me la pagan, ¿sí? Pero dice, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Eso era más importante. No los mataron por el nombre de Dios. Dice, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Toda la gente del pueblo estaba diciendo, ustedes cometieron un grave error, deberían de matarlos. Si hubiera sido mi rancho, los hubieran querido linchar. Versículo 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Es decir, era más importante el nombre del Señor que un pacto que habían hecho ahí. Juramos por el nombre de Dios que no los íbamos a tocar. Vamos a mantenerlos, pero no los vamos a matar.
Versículo 20, esto haremos con ellos. Ay, papá rey, que había un precio, ¿no? Dice, les dejaremos vivir. Dice, pero para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento, porque sí, si los mataban, pues iba a venir una maldición, ¿no? Dice, que les hemos hecho, versículo 21, dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos, ¿qué? Leñadores y aguadores por toda la congregación, concediéndoles la vida. Es decir, casi como quien dice, los hicieron casi esclavos. Concediéndoles la vida según les habían prometido, ¿quién? Los príncipes. Si tan solo hubieran consultado con Dios, Él les habría revelado eso. Era lo único que se requería. Orar a Dios, consultar con Dios. Señor, enséñame qué debo hacer. Debo entrar en un pacto, en un contrato, en un negocio, casarme, comprar la casa, hacer esto, el otro. Si tan solo hubieran consultado con Él, Dios les hubiera dicho, no, aguas, estos para afuera. Es más, en Deuteronomio, tú lees Deuteronomio y la orden era que no hicieran pacto con nadie. De hecho, en Deuteronomio dice que tenían que destruirlos, acabar con ellos. Pero por el nombre de Jehová, porque era más importante guardar el nombre del Señor, no los mataron. Y entonces los hicieron aguadores de la América. No, pues es que hay niveles, ¿sí me entiendes? Hay niveles, hay niveles. Hermanos, tremendísimo lo que está ocurriendo aquí. Número 7. Josué responde a los gabaonitas. Versículo 22. Checa el dato. Versículo 22 dice, y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros, viven a la vuelta de la esquina, ¿por qué nos engañaron? Versículo 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destituir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos, tuvimos miedo en gran manera. Dice, por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto, por eso les engañamos. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, eso haz. Y él, Josué, lo hizo así con ellos, pues los libró. Fíjate, es que por eso te decía que los querían linchar. Dice, los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Yo creo que Josué se debe haber sentido mal, ¿no? Fui engañado. Cuando a mí me vendieron esa... Cuando me vendieron ese pedazo de metal con 4 llantas, híjole, yo me sentí tan agüitado. Pero déjame decirte, Josué respondió en 3 maneras. Y con eso terminamos. Faltan 4 horas y ya nos vamos. En 3 formas respondió. Y la primera, Josué los reprende. Josué los libera. Acuérdate, acabamos de leer eso. Los libera. Josué los asigna, les da responsabilidades. Eso fue lo que hizo Josué. Les dio tareas. Te voy a decir una cosa. No hay otro lugar en la Biblia donde encontremos que Josué salva a una nación o salva a varios pueblos, porque eran 4, ¿verdad? No hay ningún otro registro. Este es el único registro. Pero si los salvó y los liberó fue precisamente por el nombre de Jehová. ¿Hubo una lección aprendida aquí? Creo que sí. Yo aprendí una gran lección. Los gabaonitas, más adelante, si tuviéramos que ir a Back to the Future, si tuviéramos que ir a regresar al futuro, vas a encontrar más adelante, si tú estudias el Antiguo Testamento, que regresaron los gabaonitas entre los exiliados en los días de Nehemías y ayudaron a reconstruir los muros de Jerusalén. Y vas a encontrar también, más adelante, que también su ciudad en Gabaón fue donde Dios se apareció a Salomón. Y vas a encontrar también que su ciudad era un lugar que tuvo el tabernáculo de reunión de Dios también, en Gabaón. Y vas a aprender también de que su ciudad era un lugar que mostraba la adoración a Dios. La verdad es que les fue bien.
Pero ¿cómo te va a ir a ti cuando tú de repente te sientas tan confiado porque has tenido una gran victoria y de repente bajas la guardia y das espacio para que el enemigo entre a tu vida, entre a tu familia, entre a tu matrimonio y te venga a traer desastre? Ponte de pie. Inclina tu rostro. Padre Dios, tal vez algunos queremos gloriarnos en que hemos vencido al mundo. Quizás inclusive pudiéramos otros gloriarnos en la carne, gloriarnos en Jericó, gloriarnos en Ai. Pero ¿qué? Cuando nos sentimos tan confiados de haber experimentado una gran victoria, Señor, y somos fácilmente engañados por el enemigo. Conocemos, Padre, de que el enemigo es implacable y quiere destruir nuestras vidas, todo nuestro mundo, la familia, a nivel personal. Dios, creo que hemos aprendido grandes lecciones el día de hoy. El enemigo anda suelto, buscando colarse engañosamente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a examinar todo con mucho cuidado, Señor. Ayúdanos a examinar todo y consultar en ti, Señor, con mucha oración, buscando tu rostro, Señor. Cuando las banderas rojas aparecen, Señor, permítenos que le echemos un vistazo con detalle a todo, Señor. Y principalmente utilizando la palabra tuya, Señor, las Escrituras como referencia. Señor, muchas veces hemos cometido inclusive de juzgar a un libro por su cubierta, cuando lo que debemos hacer es leer el libro a detalle, entenderlo bien. Porque es mucho más que las apariencias, Señor, de las cosas o personas o negocios, etcétera, Señor, que en nuestra vida estamos tratando de hacer. Y cuarto, Señor, ayúdanos a comprender que tú has entrado con nosotros en un pacto, Señor, en un pacto con nosotros inmerecidamente, en una relación con Cristo Jesús, y esa relación es para siempre. Así, con los rostros inclinados, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y que Dios te ha hablado a través de la Escritura, que su Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, ¿por qué no hoy rindes tu vida al Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Venir a Cristo no significa que todo va a ser resuelto, pero sí implica que Dios va a estar contigo y a tu lado, no importa los ataques del mundo, tus debilidades en la carne, ni tampoco los ataques del enemigo. El Señor estará contigo y podrás ser vencedor. ¿Por qué no le pides perdón ahí por tus pecados y rindes tu vida a Cristo? Dile ahí: Padre Dios, gracias por tu palabra. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Cristo Jesús murió en la cruz y su sangre fue derramada para limpiarme de todo pecado. Límpiame, Señor. Adóptame como tu hijo, como tu hija. Quiero andar en vida nueva, en el nombre de Cristo Jesús. Así, con los rostros inclinados, ¿hay alguien aquí que hizo esta oración? Rindió su vida a Cristo Jesús. Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tal vez tú ahora estás en luchas y a lo mejor has sido engañado, pero hoy quieres fortalecer tu relación con el Señor y decirle: Señor, me comprometo de aquí en adelante que voy a consultar contigo. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos: Padre Dios, gracias por tu palabra, por Josué 9, por enseñarnos, Señor, que los enemigos pueden llegar a nuestra vida, así como los gabaonitas. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, a acudir a ti, Señor, inclusive cuando pensamos que estamos en lo correcto, inclusive, Señor, cuando pensamos que todo está bien. Permítenos no hacer alianzas con personas que no debemos hacer alianzas. Permítenos, más allá de nuestra percepción y de las apariencias, a depender única y exclusivamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Oraste, Dios, esto? Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre Dios, gracias por este tiempo de tu palabra. Queremos terminar adorándote, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, toma este tiempo de adoración también. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.